Bueno, como Gilbarco creemos que es muy importante que nuestros clientes conozcan no solamente nuestros productos, sino que también conozcan el porqué, la necesidad, la problemática, que muchas veces viene a solucionar el problema del control y la gestión de combustible. Hoy día nuestro webinar va a estar basado principalmente en la confiabilidad en la administración del combustible. ¿Cómo hacemos que la administración del combustible, cómo hacemos que este activo tan importante para todo proceso productivo, que requiera movimiento, que requiera fuerza, que tenga un motor, ¿cierto? O una cámara de combustión, ¿cómo hacemos para realmente generar una muy buena administración, generar una eficiencia también dentro de la administración? ¿Y cómo hacemos para que no tener problemas, dificultades, costos que muchas veces no están previstos, sean un problema para nosotros? ¿Ya? Hay una estadística dentro de lo que es el mercado de empresas de transporte y minería difieren un poco, donde uno de los ítems de gastos más grande que hay y que es parte, ¿no?, del control de costo que tiene toda empresa, es justamente el combustible. El combustible hoy día representa para una empresa de transporte alrededor del 30-35% de su costo de producción. Para la minería, en algunos casos, representa hasta el 40%. O sea, incluso es más, dentro de lo que son los gastos o los suministros que más se ocupan dentro del costo de producción, uno está el combustible, pero en segundo lugar tenemos también lo que es neumático, y en el caso de la minería, en tercer lugar, lo que es cierto explosivos. Y en el caso de las empresas de transporte, lógicamente, el recurso humano. ¿Ya? Eh, esta confianza, la confiabilidad del sistema, ¿no?, de combustible, cuando hablamos de confianza, lógicamente estamos conversando acerca de esa capacidad que tenemos de que lo que estamos recibiendo como información o de lo que estamos analizando como información es fiable, ¿no? Podemos fiar de ella. La pregunta es si realmente podemos fiarnos al 100% de toda la información. Cuando hablamos de administración, de un proceso administrativo, lógicamente estamos hablando de los procesos de la administración. Una que tiene que ver con la planificación, cuando de alguna forma tiramos, ¿cierto?, a la mesa a través de una lluvia de ideas todo lo que vamos a hacer, cuáles van a ser nuestros objetivos, hacia dónde vamos a ir, cuál va a ser nuestro objetivo como negocio, etcétera. Creo que cuando estamos soñando, la planificación es cuando estamos soñando, cuando estamos anhelando poder lograr algo, ¿cierto? Y lógicamente que siempre pensando en una rentabilidad, en un beneficio para nosotros, ¿cierto?, como dueños de empresas o como en nuestro negocio. En segundo lugar, dentro de lo que es un proceso de administrativo, estamos hablando que ya organizamos esto, lo llevamos, no sé, a un plan estratégico, lo llevamos a planificar esto, a organizarlo de alguna manera, ¿cierto? De tal manera que nos permita que aquellas cosas con las cuales nos hemos soñado, lleguemos a un fin, lleguemos a un fin. Y lógicamente que después viene la ejecución de esto, donde establecemos gente que direcciona, gente que de alguna forma va revisando y va evaluando, ¿cierto?, si se va cumpliendo todo aquello que planificamos y organizamos. Pero hay un punto importante dentro del proceso de administración que tiene que ver con el control, ¿ya? Y el control, lógicamente, es lo que nos da la seguridad de que todo lo que planificamos, todo lo que organizamos y todo lo que estamos dirigiendo realmente se está cumpliendo, ¿ya? Se está cumpliendo. Y en ese cumplimiento, lógicamente, tenemos información, análisis, generamos ciertas oportunidades de mejoras, vemos cuáles han sido las ventajas competitivas que nos han hecho ser mucho mejor como empresa y poder lograr nuestros objetivos más eficientemente, de lo cual nosotros también habíamos proyectado. ¿Ya? No es algo que ustedes no lo sepan, solamente quería hacer un énfasis en este último punto de la etapa de la administración que tiene que ver con el control. ¿Ya? El control dentro de lo que es el combustible, muchas veces
pasa a ser un costo hundido. A veces lo tenemos porque está allí, tenemos que usar, los camiones tienen que utilizar combustible, tenemos que cargar nuestra flota para que pueda abastecer, y lógicamente que la producción siempre va a ir primero delante de un proceso de decir, no, vamos a detener el abastecimiento de combustible porque no sabemos cuánto combustible estamos cargando, o cuánto combustible estamos suministrando, o cuánto combustible ¿cierto? Realmente me está generando un KPI adecuado, como kilómetros por litro, litros por hora, o carga transportada por litro, ¿cierto? De tal manera de que esos KPI nos permitan generar esto que les decía, esta ventaja, este análisis, ¿cierto? De tal manera de poder proyectar de una mejor manera la retroalimentación para volver a planificar si es que hay algo que hicimos mal, para volver a organizar, ¿cierto? Esa planificación y para volver a direccionar y controlar nuevamente. Este ciclo de la administración es muy importante dentro de cualquier proceso productivo, dentro de cualquier proceso empresarial. Ahora, ¿qué pasa con el combustible? Cuando hablamos de combustible, ¿en qué pensamos? ¿Cuál es la primera palabra que se nos viene a nuestra mente respecto al combustible? Y yo puse aquí algunas, quizás ustedes, si me pueden compartir a través del chat, algunas otras palabras que se le vengan a la mente, ¿no? Respecto cuando hablamos de combustible. Yo puse una, ¿cierto? Y esa primera palabra que se me viene a la cabeza es un gasto. La verdad, el combustible para mí me genera solo un gasto necesario, porque es parte del proceso. Segundo, otros pueden verlo como una inversión, porque el hecho de yo cargar combustible, lo que estoy haciendo, bueno, es lógicamente producir, generar movimiento dentro de mi empresa, y los vehículos se van moviendo y van generando cierta rentabilidad y van generando ciertos negocios, van generando un retorno, ¿cierto?, sobre lo que hemos estado invirtiendo. En tercer lugar, algunos me pueden decir, la verdad, cuando yo pienso en combustible, pienso en algo que no se puede controlar. Lo dejo en manos solamente de la persona que tengo a cargo, y confío plenamente en esa persona que me va a poder llevar el detalle de lo que se va consumiendo, ¿cierto?, en el día a día. Otra palabra que se me viene, ¿no? Yo creo que el combustible también es ahorro, en la medida que pueda hacer una buena gestión, voy a generar ciertos ahorros, esos ahorros significan, ¿cierto?, en vez de que el peso por kilómetro me cueste 50, a lo mejor me va a costar 40 si genero un buen proceso de control. Y esos 10 pesos de ahorro, lógicamente, al final, o en raya para la suma, o en la última línea, ¿no? Me ayuda a tener un mejor porcentaje de ganancia. ¿Ya? Otro que me ha pasado a ver también es, la verdad, el combustible es tierra de nadie. Muchas veces el mecánico o el mantenedor le echa la culpa a la persona de abastecimiento, a la persona de abastecimiento al financiero, y al final es un tema que no está bien definido quién realmente debería llevar el control, la gestión o la administración, ¿cierto?, del combustible. ¿Ya? Tal vez nos pueda pasar en nuestra empresa, tal vez no, pero muchas veces la experiencia nos dice que está allí, ¿no? Entre el financiero, el de abastecimiento o el de logística, ¿no? Y el de mantención. Y el que sufre finalmente siempre es la persona de producción, porque le cuesta saber o entender cómo está el control, cómo está la administración, cómo está la gestión del combustible. Y por último, cuando pensamos en combustible, a veces es, no sé, es un bien o es una necesidad y está ahí. Y hay que tenerla, ¿no? El problema es que hoy en día tenemos que el precio del combustible, hace quizás unos años atrás, no era importante, no era un impacto mayor en los costos de producción. Pero hoy día los niveles que está el combustible, la verdad, el no sé es una respuesta demasiado ambigua, de, de tal manera que ese no sé puede representar una pérdida importante y significativa en el negocio. ¿Ya? En
En temas de combustible, y aquí vamos ya a conversar más en detalle cómo se administra o cómo se gestiona el combustible, todo inventario, sobre todo de cargas vivas o de líquidos, no existen las mermas cero. Siempre hay una pérdida, ¿ya? Pero decir que no, que tenemos todo controlado y que aquí no se pierde nada, la verdad es estar engañándonos a nosotros mismos. Una de las cosas que hablábamos al principio, hablábamos de la confianza. Y la confianza también se dice que es no engañar y no engañarnos a nosotros mismos. Entonces, en combustible no existen las mermas igual a cero, ¿ya? Y esto tiene que ver con un principio químico, físico del combustible, ¿no? Todo combustible, ¿cierto? Derivado de hidrocarburos, ya sea gasolina o diésel, más la gasolina que el diésel, la gasolina sufre evaporación. Y en el caso de temperatura, más el diésel que la gasolina, el diésel sufre contracción y dilatación por temperatura. Por lo tanto, muchas veces, por más calibrado que tengamos nuestro surtidor, si las temperaturas son bajas, el combustible va a estar contraído y vamos a estar despachando más combustible que el que indica el numeral, porque el numeral o el contómetro de la estación o el cuentalitro de la estación siempre te va a indicar los litros naturales, ¿ya? Y por otro lado, cuando hay mucha temperatura, el petróleo está dilatado. Por lo tanto, eso quiere decir que vas a entregar menos litros, ¿cierto? Porque está dilatado, que lo que indica, ¿cierto? También la temperatura. Entonces, siempre vas a tener mermas o ganancias, ¿cierto? Ya sea si el combustible está con temperatura alta o con temperatura baja, ¿ya? Y en el caso de las gasolinas, siempre hay una pérdida por el tema de la evaporación, ¿ya? Entonces, estas pérdidas esperadas que nosotros hablamos en administración de combustible, eh, existe un promedio en América Latina que va desde el 1 al 2%, ¿ya? Desde el 1 al 2%, en el ejercicio, en la administración normal del combustible, es probable que yo tenga una pérdida por lo que yo les estaba planteando, ¿ya? Esa pérdida esperada en otros países, por ejemplo en Chile, se maneja al 0,19%. Eh, la verdad, la vez pasada cuando hablábamos un poco de México, creo que estaba alrededor del 1 o 2%, no sé si, o el 1%. No sé, René, si tú me puedes confirmar ese número, pero la verdad, del 0,19 al 1% estamos hablando de casi un 0,81% más de pérdida esperada. Y está bien, ok, vamos a decir que esa razón está correcta, y vamos a decir que la pérdida esperada es del 1%. Pero si hablamos de la pérdida de un 1% sobre un consumo o sobre una compra de combustible de 300.000 litros, estamos hablando de una pérdida de 30.000 litros, ¿ya? Por pérdida esperada, ¿ya? Perdón, de 3.000 litros. Esos 3.000 litros, si lo llevamos hoy día a peso, eh, supongamos que el peso el precio del diésel hoy día son 100 pesos, estamos hablando de alrededor de 300.000 pesos perdidos, que lógicamente están dentro de las pérdidas esperadas, ¿ya? El comportamiento normal del combustible es que no siempre sea pérdida, sino que de alguna forma también esto se recupere al ejercicio siguiente, o sea, que sea una curva relativamente en altos y bajos, ¿ya? En altos y bajos, ¿ya? Eh, Así que eso es lo que tendríamos como pérdida esperada. Si yo no tengo claro esta pérdida esperada, si no estoy preocupado de las variaciones que se me van produciendo día a día, lógicamente que estas variaciones o estas pérdidas, en definitiva, ¿cierto?, me van a generar un impacto directo económico en la producción, ¿ya? Ahora, estas son las pérdidas esperadas. La pregunta es, ¿existen pérdidas no esperadas? Y aquí es donde nosotros vamos a ver que existen eh, algunas, eh, algunas pérdidas que no son esperadas, ¿ya? Que no son esperadas.
Una tiene que ver con las mermas, por filtración. Ya no estamos hablando de la pérdida esperada, que es a través de la temperatura, de la evaporación misma, sino cuando hablamos de merma estamos hablando ya definitivamente de sustracción o pérdida de combustible en el ejercicio, ya sea por filtraciones, como dice allí, por calibraciones incorrectas. Los surtidores comúnmente no están bien calibrados. Discúlpenme que de repente se pierda mi cabeza, pero el sol está dando muy fuerte aquí y con el fondo de pantalla pasa eso, ¿ya? Eh, o en la administración de los volúmenes tengo algún problema, ¿ya? Entonces, tenemos varios elementos o variables que realmente pueden impactarme la variación sobre la pérdida esperada, ¿ya? Eh, tengo filtraciones, tengo mermas, los surtidores, los dispensadores o las bombas están realmente calibradas. Tengo una administración correcta que me permite a mí llevar un control exacto, cómo se va moviendo, cómo se va trabajando el combustible diariamente. Son preguntas que me surgen personalmente, ¿no? Cuando hablo de la confiabilidad de la administración del combustible. Recuerden lo que hablábamos de administración, la importancia del control. Cuando hablábamos de la confiabilidad, lo importante de no mentirnos a nosotros mismos respecto a lo que estamos haciendo o cómo estamos construyendo una relación de negocio. Entonces, la administración también pasa a ser un problema cuando el ciclo o el circuito del combustible o la ruta del combustible que va desde que yo hago el pedido hasta que llega a mi estación y de esa estación surta un vehículo propio, ¿cierto? Deba tener yo toda la trazabilidad y la confiabilidad de lo que está pasando en cada uno de esos procesos. Vamos entonces a qué tipo de variaciones podemos tener. Dijimos por temperaturas, por calibración o medición, y también tenemos pérdidas muchas veces en el transporte, ¿ya? Estas variaciones muchas veces van más allá de la variación aceptada de más o menos el 1% del inventario físico, ¿ya? Por temperatura debería darme siempre el más menos 1, pero cuando ya es por calibración, por medición, por problema en el estanque, por problema en el transporte, la verdad, eso debería darme un resultado mayor al 1%. Y los puestos de autoconsumo de la industria tienen una pérdida mensual. Esa pérdida mensual inclusive puede llegar entre el 3 y el 10% por sobre la pérdida esperada. Entonces, si hacemos el mismo ejercicio con esta empresa que consume 300.000 litros, ya dijimos, ya perdió 3.000 litros, pero a esos 3.000 litros agregamos el 3% mínimo de pérdida porque no tenemos un control sobre la medición, no tenemos un control sobre los estanques, no tenemos un control sobre los vehículos que transportan el combustible y no tenemos un control adecuado tampoco en la administración o cómo se manejan los datos ¿cierto? Del ejercicio del consumo, ¿cierto? Del abastecimiento de combustible. Ese 3% en esa empresa de 300.000 litros, estamos hablando de 9.000 litros. Otra vez, si hacemos el ejercicio de 9.000 litros por 100 pesos, que pueda costar el combustible, el petróleo y sobre todo el diésel, estamos hablando alrededor de 900.000 pesos. Sumado a los 300.000, estamos hablando, ¿cierto?, ya de 1.200.000 pesos. Entonces, aquí es donde viene la pregunta clave respecto a cómo estoy administrando mi estación de vehículo, ¿no? Es saber perfectamente dónde podrían estar mis pérdidas. Y la pregunta es si ustedes realmente hoy saben dónde están sus pérdidas, ¿ya? Y para saber dónde están sus pérdidas voy a hacerles este ejercicio que les decía, ¿no? Una empresa que consume 350.000 litros, aquí hay otro ejercicio, una variación simulada del 5%, lo pusimos, ¿cierto? Dijimos que era entre un 3 y un 10, sacamos el rango promedio, ¿cierto? A un valor de 0,750 dólares. Estamos hablando, perdón, de 17.500 dólares de litros, perdón, de 17.500 litros de pérdida por mes.
Y eso en dinero se traduce más o menos en $13.125. Eso es bastante, porque estamos hablando de una empresa de 350.000 litros de consumo, no es una gran empresa, no estamos hablando de una empresa que tenga 300, 400 buses o camiones, o de una compañía minera donde estamos hablando de un consumo promedio de 2 millones, 3 millones de litros. Estamos hablando de una empresa que consume 350.000 litros, que es una empresa de 50, 100 camiones, que a ese dueño de empresa le importan esos $13.000, ¿ya? Le interesan esos $13.000. Entonces, ¿dónde podrían estar tus pérdidas? ¿Dónde podríamos decir que estamos perdiendo el foco, estamos perdiendo el control? Si ilustramos, ¿cierto?, la estación de servicio, tenemos varias etapas aquí que les decía, ¿no? El transporte, el almacenamiento, el despacho, el consumo y la administración, ¿ya? En cada una de estas partes, en el transporte, en el almacenamiento, en el despacho, en el consumo y en la administración, si no tenemos una administración adecuada y confiable del combustible, podemos tener pérdidas. Y hablemos de pérdidas no esperadas, ¿ya? Por ejemplo, ¿dónde se producen ciertas deficiencias en mi estación o en mi proceso de combustible? Primero, lógicamente tenemos pérdidas en el abastecimiento y el almacenamiento. Eso quiere decir, tenemos pérdidas en tránsito. Las pérdidas en tránsito pueden causarse, que yo sepa y conozca, solo por dos razones. Si alguien tiene alguna otra, la puede compartir también por chat. Una, porque la planta, el depo, ¿no? Tenga mal calibradas sus mesas de carga. Y eso quiere decir que en vez de entregarme 10.000 litros, me esté entregando 9.980 litros, ¿ya? Lo que eso es muy poco probable, ¿cierto? Dado que la mayoría de los países, ¿no? Es donde existe un mayor control sobre las mesas de carga. O sea, cualquier litro es muy importante controlarlo ahí en donde está el distribuidor de combustible. Y la otra, simplemente, es por, ¿cierto?, sustracción del combustible en la ruta, ¿ya? Que puede ser hecha por el mismo conductor o por terceros cuando está él, ¿cierto?, en su periodo no sé, de comida o en su break, ¿no? Que lógicamente todo conductor necesita, ¿ya? Pero siempre hay algún tipo o alguna forma de sustraer cierto combustible desde los camiones que van en tránsito. Una práctica muy común que había hace muchos años atrás es que todos los vehículos, todos los camiones de combustible son cargados por un sistema que se llama bottom loading. Antiguamente era el top loading, que era la mesa de carga que cargaba por la escotilla a los camiones. Ahora, lógicamente, es un carguillo que va bajo, ¿cierto? Y mucho mejor en cuanto a seguridad, ¿no? Porque se evita el tema del centrífugo que se produce dentro del camión, el oleaje y lógicamente la electricidad estática que se produce por el roce, ¿cierto?, de dos productos. Entonces, lo que hacían estas personas es que, como el bottom loading, la carga va desde la válvula de descarga hasta, ¿cierto?, donde llega la línea o la flecha de calibración de los 10.000 litros. Hay una parte, ¿no?, que muchas veces la gente no considera, que es desde la boca de descarga hasta, ¿cierto?, la válvula de fondo. Estamos hablando de un caño de 3 pulgadas, más o menos una distancia de entre 2 metros, 2 metros y medio. Puede fácilmente eso caber 80 litros, 100 litros. Y lo que hacen muchas veces, y lo que hacían, y eso lo hacen aquí nomás en Chile, yo sé que en México no lo hacen, es que te sacaban y te sustraían esos caños, ¿no? Esa parte, ¿no? Que no era visible, ¿ya? De tal manera que cuando el atendedor o el que recepcionaba el camión revisaba la flecha seguía calibrada, pero ya había una sustracción de 80 litros prácticamente, y si ese camión tenía 3, 4 compartimientos, estamos hablando que eso se multiplicaba por la cantidad de compartimientos, ¿ya? Es muy difícil determinar esa pérdida en una regla normal, en una regla de aluminio o de madera, que son las que utilizamos comúnmente para medir el combustible, ¿ya? ¿Por qué es difícil? Porque lógicamente esas reglas con el tiempo se van mellando en la parte baja de la regla al golpe, ¿no? Cuando dejan caer
las reglas en el estanque, y eso va haciéndote perder cierta cantidad de milímetros, ¿no? Que se va rebajando del largo de la regla, y ya perdiste la calibración completamente del estanque. ¿De acuerdo? Otro problema que tenemos es, lógicamente, la sustracción de los estanques de combustible, ¿ya? Problemas de calibración también del estanque. Bueno, las recepciones cortas que recién les mencioné. Fuga en los estanques. Hoy día hay algunas normativas de protección, ¿no? Donde se utilizan estanques de doble pared por si hay alguna filtración interna o externa, el combustible se siga manteniendo en algún contenedor para que este no caiga, ¿cierto?, a tierra, ¿ya? Pero existen esas fugas en estanque. También fuga, variaciones por temperatura que les comentaba al principio, ¿ya? Eso es lo que tenemos en pérdida en el abastecimiento, la recepción, ¿ya? Pérdidas en el despacho, problema de calibración de surtidores, a veces de por sí, por desgaste o por el ejercicio mismo del trabajo que tenemos en el combustible, los surtidores van perdiendo, ¿cierto? Los medidores, ¿no? Van perdiendo la calibración. Por eso las empresas tienen un proceso, un procedimiento, que cada cierto tiempo, ¿cierto?, se revisa esa calibración, ya sea con un matraz o con algo certificado, para que realmente no haya ese problema, ¿cierto?, de calibración, ¿ya? Es muy común a veces cuando uno conversa con los amigos, dice, oye, cargué en la estación tal o cual, ¿cierto?, en la estación A, y resulta que cuando cargo en la estación B me rinde más que cuando cargo en la estación A. Bueno, eso tiene una lógica, ¿no? El combustible es el mismo. El problema ahí puede ser simple y llanamente que tal vez los surtidores, los dispensadores estén mal calibrados, ¿bien? Ya sea, como les decía, por el ejercicio o también por una mala práctica, ¿ya? Por una mala práctica, sobre todo de los mantenedores. Tenemos vehículos también, podemos tener algunas pérdidas en los vehículos, es rara vez, pero si nosotros tenemos una flota propia y en vez de cargar al vehículo, el combustible lo estamos depositando en un bidón para cargar después nuestro vehículo propio, la verdad, claramente ahí hay una pérdida. Y ahí es donde vemos que existe una mala práctica también en ese aspecto, sobre todo en los turnos de noche, donde más se producen estas diferencias. Bueno, y en el turno de día también, ¿ya? No sé si, bueno, lo otro tenemos fuga en cañerías también, por filtraciones. Hoy día también se están utilizando las cañerías de doble pared, que impiden lógicamente que ese combustible se vaya a tierra. Fíjense bien la cantidad de círculos rojos que tenemos dentro de un proceso, ¿cierto?, de suministro, almacenamiento y despacho de combustible. Ya, eso sin contabilizar todavía las pérdidas que tenemos en la administración, sobre todo si tenemos datos manuales, ¿ya? En mi carrera, ¿no? En mi historia, que son más de 30 años que llevo trabajando en la industria de la minería, el transporte y también del combustible, siempre pasa que tenemos a una persona a cargo de la estación, y comúnmente esa persona de la estación siempre es como la persona de confianza del jefe, ¿no? O de alguien, y que lleva el control en un cuaderno o lleva el control en unos vales, y esos vales los afirma arriba del surtidor con una roca o con un, no sé, con algo para poder sostenerlo, con un pisapapeles, de tal manera que no se les vuele ninguno de los vales, ¿ya? Y también la persona que comúnmente está atendiendo bueno, hay excepciones, ¿no? No quiero hacer una generalidad con esto, pero con la rapidez y todo esto, y con la mano pasada a combustible, muchas veces los vales, ¿cierto? Se ensucian y la letra queda ilegible, generando un problema para el planificador que está dentro, ¿cierto? Para ingresar la información a un RP o una base de datos, o un Excel, para poder saber diariamente cuánto consumo, ¿cierto?, se ha llevado, ¿ya? Y lógicamente también al hacer datos manuales tenemos manipulación de usuarios, ¿ya? Estos son los lugares o los puntos donde podríamos tener pérdidas no esperadas, no esperadas. ¿Se acuerdan cuánto eran las pérdidas no esperadas? Podrían llegar entre un 3 a un 10%. Nosotros hemos tenido casos
de empresas que hemos hecho una auditoría a sus procesos, donde la pérdida ha estado alrededor inclusive del 30%. Esto lo tenemos documentado, si ustedes lo requieren. Tenemos la empresa, fue una empresa minera acá, ¿cierto?, en Sudamérica, que manifestó incluso en una carta que realmente ellos tenían esa pérdida, y eso lo pudieron establecer una vez que hicimos un proceso con ellos, que después les vamos a ir mencionando de qué se trata. Ok, tenemos un lugar donde almacenamos combustible, y pueden ser estanques de 40.000, 50.000 litros, y es un activo que muchas veces tenemos allí, y es un activo que a veces no tiene control. O sea, no confiamos en lo que está sucediendo allí. A mí me ha pasado que muchas veces he conversado con algunas personas, no, yo, la verdad no confío que el 100% sea real de los datos que yo tengo respecto al consumo, al almacenamiento del combustible, ¿ya? Y eso es un gran problema, es un gran problema, ya es una gran dificultad. Y la otra gran dificultad también tenemos operaciones, ¿no?, que son hechas por personas, que está bien que sean hechas por personas, pero que muchas veces no se toma el tiempo para hacer el proceso, el procedimiento correctamente. O sea, si nosotros pudiéramos analizar cuántos incidentes o casi accidentes de calidad o de pérdida, ¿no?, ocurrieron antes de que realmente nos diéramos cuenta que habíamos tenido una pérdida. Recuerden que un accidente no necesariamente es una lesión a persona, estamos hablando de que cualquier evento que produzca una pérdida, ya sea de persona, material, ¿cierto? O realmente todo eso lo llevamos, ¿cierto?, a financiero, ¿no? Cualquier cosa que produzca una pérdida es un accidente. Y tenemos muchas veces muchos accidentes que a veces, no sé, lo detectamos después de muchos casi accidentes, después de muchos incidentes, que son las señales que nos manda, ¿cierto?, el proceso de que algo mal se está haciendo, que hay algo dentro del proceso que no se está haciendo bien, que hay algo dentro de la dirección, donde está la ejecución del proceso, ¿cierto?, productivo, se está haciendo incorrecto. Y muchas veces llegamos, ¿cierto?, a esa, al vértice de la pirámide, ¿no?, de los accidentes, sin haber analizado correctamente todo lo que fue la base de la pirámide. ¿Por qué? Porque simplemente no existía una confiabilidad en el proceso administrativo, o no teníamos un control en el proceso administrativo correctamente. Entonces, este es el mundo ideal, un mundo ideal, ¿cierto? No el que está a la mano derecha, sino que está a la mano izquierda, un mundo ideal controlado, un mundo ideal gestionado, un mundo ideal donde realmente lo que dice, ¿cierto?, mis resultados, ¿no?, son los que realmente fueron generados por un proceso productivo correcto, por una administración correcta, por una administración confiable, ¿ya? Eso quiere decir que el mundo perfecto, el mundo ideal, es que mi stock teórico, o sea, mi activo que tengo almacenado, o mi activo que salió, o el que me llegó en la recepción, o el que me salió como consumo en un vehículo, ese stock teórico que está en mis libros, cuando yo voy, es igual al real. Esto es como la cuenta del banco. Esto es lo que nosotros necesitamos saber, que yo todo lo que realmente gasté y me ingresó, finalmente el saldo realmente esté en mi banco. Acá es igual, porque todo el combustible que está dentro de ese estanque es, ¿cierto?, un recurso de la empresa, es un activo de la empresa, ¿de acuerdo? Entonces, este es el mundo ideal, pero la verdad, como les decía, no es tan ideal, no es tan real, si realmente nos falta algo en ese proceso. Aquí hay un proceso de mejora dentro de la cadena de suministro. Para poder llevar un mejor proceso de control. Y aquí vamos a pasar, ¿cierto? Ya les mostré un poco cuál es la problemática, dónde están las pérdidas, dónde se producen realmente las variaciones. Y aquí lo que vamos a ver, dónde podrían estar esos procesos de mejora. Y los primeros procesos de mejora, y que tienen que ver con el control, y que tienen que ver con el seguimiento, son 4 etapas, ¿cierto?, definidas claramente dentro de nuestros procesos. Una es, no podemos controlar la planta, es imposible, la planta es nuestro proveedor, aquí hay una relación de partner, ¿cierto? El que nos distribuye el combustible es nuestro partner estratégico.
Recuerden que lo que él nos vende representa entre el 30 y el 40% de nuestros costos productivos. Por lo tanto, si no tenemos confianza en el partner, aquí lo más lógico es cambiarse de partner. ¿Ya? Entonces, por eso no está puesto aquí como parte del proceso de mejora, pero sí el seguimiento en ruta, porque muchas veces los transportistas que llevan el combustible desde la planta hacia nuestras estaciones son terceros. Son terceros que pueden tener seguros, que pueden tener sus propios procedimientos, controles de mejora, pero lógicamente que están trasladando un bien, ¿cierto? Un activo que todos los necesitamos y que todos lo deseamos. Y que es muy fácil, y es muy fácil de perder. ¿De acuerdo? Entonces, es la primera persona dentro de la cadena, o no es la primera persona, pero es el primer proceso dentro de la cadena que yo necesito controlar. ¿Ya? La segunda parte, lógicamente, es el control en el abastecimiento, donde esta persona, ¿cierto? Se hace la recepción, ¿cierto? De lo que realmente se entregó desde planta. Necesitamos controlar lo que está en nuestros estanques. Porque mientras este camión no llegue, ¿cierto? Mientras este camión no llegue a mi planta o no llegue a mis estanques de abastecimiento, este producto está en tránsito. Pero ya llegando a mis estanques, este producto, si yo lo estoy comprando, pasa a ser mío. Entonces necesitamos saber que este producto que está en tránsito y que llega a mis estanques sea igual a lo que dice el documento, remito, guía, factura, igual a lo que realmente recibí, ¿cierto? Físicamente en el estanque. Cualquier litro, tal vez si usted me dice, no, tengo una diferencia de 2 o 3 litros, pero tal vez si sumamos en un periodo más extenso, esos 2 a 3 litros pueden representar fácilmente 1000, 2000 litros, ¿cierto? Que realmente no estamos controlando. Ya sacamos la cuenta, 2000 litros, por 100 pesos. No sé cuánto cuesta el precio, René, la última vez lo sabía, pero hoy día con la variación que hemos tenido, yo no sé si ustedes tienen la misma variación que nosotros, ¿cierto? Que el peso sube cada semana, el precio por litro sube cada semana, y la verdad hoy día ya es una locura. Hoy día el precio del litro acá en Chile, bueno, yo soy de acá de Chile, ¿no? Cuesta más de 1000, o sea, cuesta más de $1 el precio del combustible, dice, que es mucho dinero, ¿ya? Entonces necesito controlar y mejorar este proceso. Otro proceso que necesito mejorar, lógicamente, es el control y seguimiento del despacho interno hacia nuestros equipos y el consumo finalmente, ¿cierto? A través de calcular y mejorar los rendimientos, los KPI, ¿cierto? De mi flota. Nosotros sabemos que los KPI que más deberíamos utilizar en nuestras flotas de consumo, dependiendo la flota, ¿no? Si son camiones, lógicamente, camiones de transporte de calle, ¿no? Urbano. Estamos hablando de que el kilómetro por litro para nosotros es importante, pero por ejemplo en la minería, no solamente el kilómetro por litro, sino que el litro por hora, porque son equipos, maquinaria, muchas veces está estacionaria, pero con motores prendidos, o generadores, o luminarias, o casas de fuerza, etcétera. Y el otro KPI importante que es necesario que ustedes puedan controlar es lógicamente que es las toneladas transportadas o la carga transportada por los litros consumidos. Eso nos hace tener un panorama mucho más correcto, mucho más cierto que incierto de lo que está pasando con nuestra estación de combustible. Todo esto a través de una gestión que no debería ser manual, sino que debería ser, ojalá, completamente en línea. ¿Ya? ¿Por qué? Porque evitamos, ¿cierto?, lo que conversábamos al principio, en uno de los slides anteriores, donde yo les mostré todos los escenarios donde se podría producir la pérdida, y uno de ellos es, lógicamente, el hecho de, en la administración, lo que es la manipulación, lo que es, ¿cierto?, el hecho de ingresar datos manuales. Cuando tenemos una gestión en línea, cuando tenemos una gestión en tiempo real de cada una de estas etapas, lo que nosotros vamos teniendo, lógicamente, es una certeza y no una incerteza. Una certeza de lo que está sucediendo con nuestros activos, de lo que está sucediendo, ¿cierto? Desde nuestra oficina, de donde estemos, incluso desde nuestros hogares, ¿no?
¿qué está pasando con mi empresa o qué está pasando con la empresa que administro o que la empresa que gerencio? ¿Qué está pasando? Creo que una de las grandes interrogantes que el hombre se hace, ojalá tener todo en control. Ojalá la vida siempre tenerla en control. Sabemos que hay cosas que no podemos controlar, pero hay una parte de la vida que se llaman los riesgos, ¿no? Que hay que correr. Y hay un evento antes de los riesgos que es la mitigación de los riesgos. Y en la mitigación de los riesgos, para evitar que ese riesgo, que es un peligro, ¿no? Una fuente de peligro, finalmente no nos produzca un impacto o un daño. En la mitigación de los riesgos es allí donde nosotros tenemos que tener el control, no posterior a, sino que antes de. Y en ese antes de está este proceso de mejora que tiene que ver con cada uno de estos procesos bien controlados y cada uno de estos procesos entregándonos datos para que nosotros podamos tener una información en línea y poder hacer gestión, poder hacer cierto, no sé, retroalimentación y generar nuevos procesos de mejora dentro de este ciclo, ¿cierto?, de administración. Y cómo no, ¿por qué? ¿Por qué no decirlo? Tal vez volver de nuevo a la etapa de planificación para poder volver a generar nuevas oportunidades, ¿cierto? O nuevos procesos, o nuevas actividades, nuevas tareas, para ir haciendo más eficiente nuestra empresa. Eh, Pasa que muchas veces nos dicen, no hay problema, porque la verdad lo que yo consumo de combustible está dentro del peso por litro que yo le cobro a mi cliente, ok. Pero no hay que olvidar que en esta vida y en los negocios no corremos solos. Entonces, al no correr solos, quiere decir que nosotros tenemos que hacer mucho más eficiente nuestras ofertas, ¿no? Y dentro de esa eficiencia de las ofertas, no podemos cambiar el precio por litro, no podemos cambiar lo que consume nuestro vehículo. Sabemos que nuestro camión nos da 3 kilómetros por litro, o 2 kilómetros por litro, o 20 litros por hora, o 50 litros por hora. Nosotros lo tenemos muy bien controlado. Pero lo que no tenemos controlado son estas pérdidas no esperadas, que impactan muchas veces y que están muchas veces dentro del costo hundido del consumo de combustible. Y si hiciéramos esa eficiencia y sacáramos ese costo hundido, lo trajéramos a la luz, nos daríamos cuenta de que ese valor podría impactar mi peso por litro. No comprando camiones de nueva generación o de última generación, nosotros entendemos que en México no podemos tener camiones Euro 6, Euro 7 por la calidad del combustible que tenemos, que es otro problema. Pero sí, por lo menos los camiones que tenemos realmente están siendo eficientes porque tenemos un combustible que está siendo controlado. Tenemos una administración confiable del combustible. Ok, vamos a... Nosotros, a través de nuestros procesos, ¿no? De la estadística y de la historia que hemos tenido, nosotros hemos determinado niveles de maduración en el control y la gestión de combustible, donde tenemos un nivel 1, donde no existe ninguna cultura de gestión de combustible, y un nivel 4, donde la cultura de control de combustible es parte, ¿no?, de la identidad de muchas veces de la empresa. Es extremada fuerte. Y hay procesos intermedios, ya dentro de este proceso de maduración. Lógicamente que estos procesos de maduración van creciendo en la medida que nosotros vamos incorporando, ¿cierto?, procesos, aplicaciones, funcionalidades, hardware en cada una de estas etapas. Entonces, por ahí vi una pregunta que decía, ¿qué ofrece Gilbarco eh, para esto? La verdad, quiero irme un poquito más rápido aquí, porque ya estamos terminando. Ya, bueno, esto es lo que ofrecemos como Gilbarco. ¿Se acuerdan las, las rueditas rojas, los círculos rojos que veíamos en cada proceso? Bueno, ahora, ¿cuál es la solución de Gilbarco? Ahí dice Gasway, pero es Gilbarco. Primero, tenemos sistemas de automatización, donde nos permite, ¿cierto?, controlar, gestionar nuestro combustible. Tener telemetría en estanques y administración de gestión online, ¿ya? Esto quiere decir que todos estos círculos rojos, pérdida en tránsito, recepciones cortas, sustracción, etcétera, etcétera, lo vamos resolviendo a través de control de recepciones. ¿Cómo generamos la control de recepción? Bueno, Gilbarco tiene telemetría, ¿no?, ya sea de diferentes marcas. La vez pasada hicimos una de Fastned, donde
nos permite controlar lo que nos recibimos, ¿cierto? Y esta información va en tiempo real a la nube o a donde ustedes quieran para poder recibir esta información. Esta telemetría no solamente mide producto, también mide el agua, ¿ya? Mide agua, mide producto, podemos medir la temperatura, la densidad, de tal manera que las variaciones que se producen por temperatura, que hablábamos al principio, nosotros te damos un dato o un litro corregido, ya que en estándar es 60 grados, 60 grados Fahrenheit, pero en México creo que está en grados Celsius. No sé si me habían dicho que era entre 17 y 18 grados Celsius, ¿ya? Eso lo hace nuestro sistema de TLS. Podemos generar controles de pérdida y la administración online. A través, por ejemplo, en el control de recepciones podemos colocar estos sensores de niveles. Nuestros sensores de niveles tienen autocalibración, se puede autocalibrar cuando hay no sé, alguna pérdida, alguna deformación del estanque, porque los estanques enterrados sufren deformación. Eh, Tenemos inclinaciones muchas veces que se van produciendo porque el suelo no es muy compacto, ¿ya? Tenemos sensores de fuga, que son sensores intersticiales que van puestos, ya sea en la tierra o ya sea entre, ¿cierto?, la cañería primaria y la secundaria, o entre el estanque primario y el secundario, colocamos estos sensores de tal manera que cuando se produzca una filtración, el sistema pueda arrojar inmediatamente una alerta, una alarma, ¿ya? También dentro del mismo proceso, que lo hablamos cuando hablamos de la telemetría la vez pasada, hablábamos de sensores de sobrellenado también para que también no hagamos ciertos rebalses en los estanques y contaminemos la tierra, ¿ya? Lo otro es que también tenemos sistemas de automatización. Tenemos un sistema que lo que hacemos es sacamos el atendedor en el sentido de que ya no tenemos más un control manual, sino que tenemos un sistema que nos permite, ya sea el surtidor, el dispensador, la bomba, conectarla a un controlador que provee Gilbarco, que puede ser dependiendo la configuración de la estación. Nosotros podemos controlar ese surtidor. Ese surtidor no va a despachar ningún litro de combustible si el controlador no lo aprueba. Y todas las reglas de negocio, o todas las reglas, todas las parametrizaciones de alertas, ¿no? Lógicamente que se hace en la base de datos del sistema para decirles, este vehículo puede cargar, no sé, si son estanques de 300 litros, puede cargar 300 litros y no puede cargar 301 litros. O este vehículo puede cargar de lunes a viernes porque el sábado y domingo no trabaja. También puedes hacer ese tipo de reglas de negocio para controlar el suministro, el despacho de combustible a los vehículos. Podemos controlar también los vehículos, ya sea el consumo a través de dispositivos de identificación vehicular que tiene Gilbarco, que pueden ser manual o automático. El manual es un dispositivo tipo MyFairTag que por contactless en el controlador te identificas, puedes colocarle una clave también, una password, puedes identificar el vehículo para tener la identificación tanto del vehículo como del conductor, y de esa manera, ¿cierto?, haces la gestión sobre el vehículo. También tenemos dispositivos que lo conectamos en el bus del vehículo, a través, ¿cierto?, del OBD, del OBD2. Podemos conversar a través del protocolo CAM o CALINE. El sistema hace una negociación cuando lo instalamos, y cuando carga el combustible, cuando se realiza el despacho, podemos leer también el odómetro y el horómetro para poder sacar los KPI, que son los dos más importantes, que es kilómetros por litro o litros por hora. Además de eso, tenemos todo lo que es el sistema es sin manipulación de datos. ¿Por qué? Porque el controlador, a través de comunicación, ya sea TCP/IP por red, o si no tiene red, pero sí tiene señal 4G, 5G, le ponemos un router, ¿no? Y si no tengo una línea o una área de wireless, de Wi-Fi, bueno, le ponemos, ¿cierto?, ahí también otro dispositivo para conectarlo por Wi-Fi, ¿no?, que es un access point, y nosotros generamos que toda la información que está pasando allí, tanto de la telemetría, el despacho, la identificación vehicular, vaya sin manipulación de usuario, ¿cierto?, a un software de gestión y control, de tal manera de poder, ¿cierto?, tener todo el control en tiempo real. Hoy día, esta oferta de administración de combustible existe en Gilbarco, México. Estamos con con una instancia o con un proceso bastante
agresivo, por decirlo de alguna manera, ¿no? De tal manera que ustedes puedan, primero le estamos capacitando, estamos generando estos procesos de relaciones para que ustedes vean, ¿cierto?, lo que hoy día existe en el mercado y que hoy día pueden adquirir. René Aguirre les va a dejar el dato, él es la persona a la cual ustedes deberían contactar para ver cuál sería la solución, porque eso es lo otro importante. ¿Podemos generar una solución tailor-made? Sí, podemos. Dependiendo de la estación, habría que ver cuál es la mejor solución que se ajusta no solamente a la necesidad, sino que también al presupuesto, de tal manera de que ustedes puedan ya empezar a tener este control y gestión de combustible. Entonces, ¿podemos aportar a la administración y la gestión de combustible? Sí, podemos. ¿Podemos hacer que realmente la confiabilidad en la administración del combustible sea una realidad? Sí, podemos hacerlo. Y lo único que esperamos es que nos dejen, ¿cierto?, hacerlo, estar con ustedes, generamos este proceso de acompañamiento. No se trata de vender un producto, se trata de vender una solución, ¿ya? Así es que eso es un poco la presentación que queríamos entregarles hoy. No sé si hay alguna pregunta, ya aclaré la pregunta que pidió, no me acuerdo quién fue, René, si tú me ayudas, de que sí, hoy día existe esta solución en el mercado mexicano, ¿ya? Sí, de hecho estoy respondiendo aquí en el chat. En el chat. Bien, no sé si hay más preguntas. Muchas gracias a todos. Bueno, Fafnir es parte de la solución también, Julio César, ¿ya? La solución de Fleet, que es nuestra unidad de negocio para todo lo que es industria, minería, transporte, logística, todo lo que no sea estaciones de servicio retail. Nosotros podemos darle solución a través de diferentes productos y marcas que son propias del grupo Gilbarco, ¿ya? Ah, sí, correcto. O sea, dentro de la operación vete y descarga de productos se minimiza el impacto de la merma del producto. Sí, sí, inclusive, a ver, sí, hubo una presentación que yo me pasé para ir a la solución que me pidieron. No sé si ven nuevamente la pantalla. Sí. Aquí. Acá hablábamos del nivel de maduración. En la medida que vamos implementando un proceso, un control que Gilbarco provee, ¿no? Lógicamente, soluciones de control de despacho o control de despacho con sistemas de identificación vehicular o control de despacho con equipos, ¿no? Ya sea también con DataPath, con la telemetría y todo. Ya una vez que nosotros podemos ir avanzando en este proceso, nosotros decimos que si podemos llegar a un nivel 4 de maduración, podemos llegar en un ahorro entre un 8 y un 10%. Eso significa que minimizamos el impacto de la merma y lógicamente que rentabilizamos el negocio. Es lo que le decía, que ese ahorro que nosotros lo teníamos como una teoría, realmente sí se transforma en una realidad y esa realidad lógicamente que me hace rentabilizar mucho mejor mi negocio. ¿De acuerdo? Y cada etapa de maduración implica también un impacto en el ahorro. Por ejemplo, cuando es manual, lógicamente no tenemos nada de ahorro, pero cuando ya pasamos a una etapa 1, estamos hablando entre 1,5 y un 2% de ahorro. Después de la etapa 2, entre un 2 y un 5,5, por sobre ya el 2%, no de etapa de ahorro. En la etapa 3, no de maduración, entre un 5,5 y un 8. Y finalmente en la etapa 4, entre un 8 y un 10% de, que si, la desviación del inventario es cuando el físico no coincide con el teórico, ¿ya? Teórico y físico dentro del proceso de control del inventario tiene que ser dos líneas, ¿no? Dos líneas dentro de una gráfica que deben ir juntas, no deberían notarse. Cuando no tengo control, esas líneas siempre van muy separadas, ¿ya? Después dice qué KPI me recomienda implementar en la interfase de descarga entre el transportista y la estación para minimizar la perma. Más que un KPI, ahí, Jorge, te recomiendo un mejor control. El control si pudieras implementar un sistema de telemetría sería lo ideal, pero en el entretanto ahí no solamente basta con mirar arriba la flecha, sino que
hay que decirle al transportista que sin abrir la válvula de fondo, te abra la válvula de descarga. Si no sale combustible, es porque te sacaron ese producto. Ok, ¿qué significa TAG, RING? Bueno, el TAG es el dispositivo MyFair que nosotros utilizamos para la identificación de la persona o del vehículo. El RING es el anillo o el dispositivo automático que va en la boca del estanque del vehículo y en la pistola se coloca un lector. Entonces, ese lector, cuando yo coloco la pistola dentro del estanque del vehículo, ese lector entra en contacto con ese anillo y puede despacharle el combustible, lo autoriza. Si yo trato de sacar la pistola, el flujo se detiene. La idea es que no exista ninguna posibilidad de que yo pueda estar despachando a otro depósito, ¿no? Sino que sea 100% seguro de que está despachando al depósito del estanque del camión o del vehículo, ¿ya? Y el BIS es un concepto que se llama Vehicle Identification System, que es el sistema de identificación vehicular, que no es solamente el tag y el ring que nos permite identificar el vehículo, sino que también ahora este dispositivo que les decía, que lo puedes conectar al OBD del vehículo, al computador del vehículo y extraer el orómetro y el odómetro. Es mucho más completo, ¿cierto? Ahí ya el proceso de identificación vehicular. Pues al Bueno, parecer son todas las preguntas. creo que Damos sí. por terminada la sesión y nuevamente agradecer a cada uno de ustedes su participación y su interacción. Muchas Sí, gracias y buen día. Esperamos verlos pronto en otro webinar. muchas gracias.